El ser humano siempre ha temido lo que el agua esconde. La mitología y la ficción no han sido parcas en la creación de asombrosas criaturas acuáticas. En ocasiones, el deleite estético y el ingenio mitológico generan terribles y terroríficos monstruos que, ¿por qué no?, resultan especialmente atractivos para la imaginación. Los símbolos de estos monstruos acuáticos han acompañado a los seres humanos a lo largo de toda nuestra trayectoria cultural. La representación de tales y temibles seres ha tenido funciones tanto religiosas como literarias, así como han servido de imágenes que delinean tradiciones culturales y formas de pensamiento propias. Tales engendros han infundido tremendo terror tanto a desventurados viajeros como a los más intrépidos navegantes. Muchos lo han visto, pero aún hoy se atribuye a una leyenda más que a una realidad. El famoso monstruo del lago Ness, en Escocia, más conocido como Nessie, es una de las mayores incógnitas existentes en el planeta Tierra, y las diversas teorías sobre qué es en realidad nos han llevado a tener cientos de hipótesis sobre su origen. Desde una especie de pez gigante hasta un dinosaurio son las más comunes, y personalmente, si debo inclinarme por alguna, creo que esa última teoría no es tan alocada como puede suponerse. La razón es muy sencilla de explicar, y debemos partir por decir que los dinosaurios sí existieron, y eso es algo indudable. Ahora bien, ¿por qué no pudo haber sobrevivido ninguno? ¿Qué herramientas tenemos para decir que esto sería imposible? Ninguna. Esa es la verdad. Hoy en día existen cientos de especies descendientes directamente de ellos, como por ejemplo los hipopótamos, los cocodrilos y claro que los elefantes, descendientes directos de los mamuts, todos ellos extintos de hace unos cuantos miles de años. Teniendo en cuenta estos datos, podemos llegar a deducir que no es tan imposible que varias especies convivieran en el mismo tiempo, aunque claro que para ello hacen falta algunos datos más. Suponiendo que sea un dinosaurio, no necesariamente debe ser el mismo, sino que puede ser una generación que haya sobrevivido y que aún se mantenga viva. Pero no solamente hablaremos del monstruo del lago Ness, sino que existen testimonios de otros puntos del planeta donde se plasman los avistamientos de criaturas muy similares y de gran tamaño, donde si me guío por las palabras del célebre J.J. Benítez, podría decirse que se trata de sus primos, un adjetivo, pero nada erróneo si tenemos en cuenta las descripciones entre Nessie y el resto. El pariente más conocido, dejando de lado a nuestro amigo escocés, es Chan, una criatura que habita en el Valle de las Siete Luminarias, en México, que al parecer merodea en el cráter del volcán Tayacúa y que presenta en su fondo un panorama hermoso de aguas color turquesa. En torno a este animal se han tejido numerosas leyendas e incluso aún hoy se realizan diversas actividades en torno a su misteriosa presencia. Tal es así que los pueblos habitantes del lugar cada septiembre realizan una peregrinación hasta lo alto del volcán y allí le ofrecen al monstruo los primeros frutos de sus cosechas, en forma de ofrenda para solicitarle protección al mismo. Ahora, entre los cientos de testimonios que se conocen de habitantes de este lugar,
Los más creíbles son sin dudas los dados por las autoridades del lugar. No solo los policías lo han visto, sino que los sacerdotes del lugar afirman haberlo visto. Pero los más llamativos son los de los pescadores del lugar, quienes lo avistan en cortos lapsos de tiempo. Lo más llamativo de este animal es que su campo no puede reducirse solo al cráter del volcán, sino que se han descubierto canales submarinos que se comunican entre los demás volcanes, por lo que no se duda que no sea el único ejemplar existente, ya que la red entretejida en los canales es muy extensa. Quienes vieron a Chan aseguran que es un monstruo similar a una ballena, aunque mide más de 6 metros de largo, descrito como largo y ancho por la mayoría de los lugareños, quienes ya parecen haber asimilado al animal y no les llama la atención en lo absoluto. Es más, en varias ocasiones lo han visto fuera de las aguas en las orillas del lago, pero los intentos por atraparlo siempre han sido inútiles, dado que el animal a gran velocidad se escapa en las aguas. En este caso, no es nuestro viejo conocido Nessie el centro de atención, sino un pariente lejano o cercano. En esta ocasión, tomamos como punto de referencia México, un país que, lleno de encantos naturales y culturales, ahora le agrega un toque de misterio por si algo le faltaba. El nombre Chan significa en maya serpiente del agua, y así fue bautizado por los pueblos locales, ya que según su descripción es muy similar, pero con dimensiones extraordinarias. Además se caracteriza por su zigzagueante movimiento. Incluso se descubrieron dibujos mayas que lo representan como una divinidad de su tiempo. Pero hoy, en pleno siglo XXI, aún se puede ver en el agua del cráter del volcán Tayacúa. E incluso, en el mes de septiembre, podemos observar las ofrendas mencionadas y todo el peregrinaje que eso significa, dotando el aire de las 7 luminarias de una gran carga oculta, misteriosa y mítica, transformando la situación ya en algo mitológico. Les aconsejo que, si están por hacer un viaje a México, se interioricen un poco más sobre este tema, que quién sabe, quizá tenga la posibilidad de dirigirse hasta el volcán e incluso poder verlo. Por lo pronto, solo es una leyenda más, pero dados los testimonios recibidos, la duda aqueja al mundo científico que lo estudia. Y es lógico, el imaginario popular suele crear leyendas y reflotar las ancestrales. Y dejamos hasta aquí uno de los misterios más grandes del mundo contemporáneo, sobre uno de los primos de Nessie, en este caso, Chan, aunque existen varios más alrededor del mundo. Amigos, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les parece esta leyenda? ¿Creen que en realidad puede existir Chan? ¿O simplemente es parte de la imaginación del ser humano? Por favor, no olviden suscribirse y darle like.